Muy buenos días, estudiantes de grado octavo. En esta ocasión les brindamos un caluroso saludo desde nuestros hogares de parte de la profesora Jacqueline Albarracín, del profesor Alejandro Pérez y quienes habla Carolina Molina. En esta ocasión, en este video tutorial, vamos a aprender un poco más de esa temática que hemos venido trabajando tanto en nuestra guía como en las clases virtuales que hemos desarrollado en la semana. Esperamos que aquí puedan aclarar un poco más las dudas, esto les sirva de estudio y para responder algunas preguntas que se les presenten en su aprendizaje. Entonces, continuamos con la temática propiedades y leyes de los gases. Pasamos a ver aquí en esta imagen que habla por sí sola cómo los gases están involucrados en toda nuestra vida, en nuestra cotidianidad. Por donde estemos, nos encontramos con diferentes tipos de gases. Algunos de ellos gases contaminantes que han afectado nuestro planeta y hemos sido de pronto causantes de esto, de este daño, por no hacer un buen aprovechamiento de los recursos. Y es donde vemos que nuestro planeta está sufriendo. Y nosotros como seres humanos y los demás seres vivos también estamos sufriendo esos efectos. El calentamiento global, la contaminación, el aumento de la temperatura, la escasez de los recursos. Pero para esto, muchas veces la solución está en nuestras manos. Usar la bicicleta, de pronto separar residuos, volver y reforestar. Hay muchas soluciones que podemos empezar a aplicar para que el planeta no sufra. Aquí en estas situaciones de dificultad vemos que están involucrados la mayoría de los gases que encontramos a nuestro alrededor porque han presentado afectaciones. Como lo vemos en este informe, niveles récord de las emisiones de gases contaminantes. Tan solo en el 2010 la emisión de gases creció en China y en la India, gracias a la fuente de recuperación económica que se han registrado. Entonces ahí vemos la imagen como hay países que siguen presentando un 40% de dióxido de carbono que se ha generado en el mundo. Solo contribuyeron en un 25% al incrementar constatado en el 2010. Entonces vemos cómo en algunos países ha aumentado esa producción, pero en otros, pues gracias a varios efectos que se han llevado positivos, ha mejorado esa producción. Se calcula que si el mundo quiere evitar los peores efectos del calentamiento global, las emisiones anuales de los gases no deberían ser más de 32 gigatoneladas para el 2020. Entonces falta ver en este año, ya en el 2020, en qué cantidad vamos, cuáles son los porcentajes que llevamos de esta producción de dióxido de carbono. Ahí en la imagen vemos cómo las fábricas, las empresas, año tras año han ido aumentando en esa producción de dióxido de carbono. Y realmente vemos que esto está afectando grandemente nuestros planetas. Los datos de verdad son alarmantes respecto al incremento de las emisiones. No tenemos que ir tan lejos, ya hemos visto que nuestra ciudad, Bogotá, ha estado varias veces en alerta amarilla respecto a la contaminación de aire que se ha presentado. Y todo esto por la producción de gases contaminantes. Entonces, debemos empezar a actuar, empezar a ayudar y aportar un poquito a nuestro planeta respecto a esa situación. ¿Qué gases encontramos a nivel mundial en nuestro planeta? ¿Qué encontramos? Lo vemos organizado en la tabla periódica. Tenemos los gases nobles, que son esta fila que estoy señalando aquí, helio, neón, argón, criptón, xenón y radión, son gases que no van a mezclarse con ningún otro, difícilmente. Mientras que estos que están aquí, nitrógeno, oxígeno, flúor y cloro, y el hidrógeno, que también lo presentamos, se presenta en estado gaseoso, son gases que más se unen, se mezclan con nosotros y producen reacción. Entonces acá en la tabla periódica vemos de manera organizada todos los elementos químicos y en especial les estoy resaltando eso, los que están en forma gaseosa, en los cuales nos vamos a fijar en esta clase. El nitrógeno, hablemos un poquito de ellos. El nitrógeno es el componente principal del aire que respiramos. Entonces tengan en cuenta que no solo respiramos oxígeno. Cuando ingresamos ese aire por nuestra nariz, entonces ingresa nitrógeno en un 78%, el oxígeno en un 2%, en un 21%,
y el dióxido de carbono, que es ese gas contaminante, que también lo respiramos, igual también por eso muchas veces nos vamos a enfermar. El neón es un gas inerte. En la tabla periódica les mostraba que estaba en la columna de al lado. Él es autosuficiente, así como muestra la imagen, no reacciona con nadie. El neón solito actúa y realiza pues lo que tiene que, los efectos que produce este gas y para los usos que se necesitan. Todos esos gases tienen y se caracterizan por unas propiedades específicas que solo las tienen los elementos en estado gaseoso. Solamente ellos. Vamos a mencionar cuáles son esas propiedades. Vamos a empezar por una muy importante que solo la podemos encontrar en un gas, que es la comprensión. Es la capacidad de una misma cantidad de sustancia para ocupar un espacio menor. Lo podemos ver en una jeringa. Cuando usted tapa el cierre de salida y hace presión, vemos cómo puedo disminuir un poco ese espacio que ocupa ese gas que está atrapado dentro de esta jeringa. Entonces los gases tienen esa capacidad de poderlos comprimir al espacio menor, a ocupar un menor espacio. Primera característica, comprensión. Expansibilidad. La expansibilidad de los gases es la tendencia que tienen los gases al aumentar su volumen a causa de la fuerza de repulsión sobre sus moléculas. Entonces, un gas se puede expandir por todo lado. En el cuarto que usted esté, en el lugar que esté, el gas tiene esa propiedad de expandirse en todo el sitio, de ocupar todo el lugar donde esté, hasta donde se le permite. Porque en sus moléculas no existen lazos de unión, ninguno. Las moléculas están libremente por el espacio. Otra propiedad, miscibilidad. Esta propiedad habla de la capacidad que tienen de dos o más gases al encontrarse, pueden ocupar el mismo espacio y se mezclan completa y uniformemente. No quiere decir que en este pedacito del cuarto, por ejemplo, haya un gas X y acá en otro. No, ellos se mezclan, aunque no reaccionan entre ellos, puede que no reaccionen, se mezclan y ocupan el espacio totalmente y de manera uniforme por todo el lugar. Baja densidad. Esta baja densidad se refiere al compararlo con la sustancia en estado líquido o en estado sólido. Aquí vemos en esta imagen la unión de moléculas que tiene estado sólido y estado líquido, que vemos que ya se están más enlazadas entre sí, más unidas, quiere decir que hay más alta densidad. Al gas, las moléculas están más separadas, la densidad es menor y por eso es que se separan fácilmente. Podríamos comparar entre dos gases, por ejemplo, el oxígeno y el helio, que el helio tiene más baja densidad incluso que el oxígeno. Es muy diferente cuando inflamos una bomba solo con oxígeno a cuando la inflamos con helio, porque el helio, la bomba con helio sí se va a ir a la superficie. Mientras que la del oxígeno pues tiende a quedarse ahí en ese lugar. Entonces podemos decir que el helio tiene más baja densidad todavía respecto a los gases. No tienen forma ni volumen definido. Ahí lo vemos en la imagen, o el gas no tiene ninguna forma, se esparce para todos lados, ¿cierto? Y si pues queremos darle forma, siempre lo vamos a captar en el volumen, en el recipiente que lo tengamos, por ejemplo, una bomba. Si la bomba es de forma de corazón, de forma alargada, entonces va a adaptar esa forma. Pero en sí, si él se escapa, si él está por ahí en el ambiente, no existe ninguna forma definida para ese gas, para cualquiera. Para poder estudiar los gases y aprender de ellos, necesito trabajar 4 magnitudes importantes y principales, que son la presión, se mide en atmósferas, el volumen, que lo puedo medir en litros, la temperatura, se mide en grados Kelvin, y la cantidad de moles, se mide en moles, ya esto hace referencia a la química. Entonces, esas son las magnitudes que se tienen en cuenta para poder estudiar los gases y analizarlos, ¿no? Existen varias leyes de los gases y varios científicos las estudiaron y se dieron cuenta respecto a las características que ellos tienen.
Entonces tenemos la ley de Boyle, que habla y relaciona la presión y el volumen ante una temperatura constante. La presión y el volumen van a ser igual si mantengo la temperatura constante. La de Charles ya nos dice que el volumen y la temperatura varía cuando se tenga una presión constante. Y Gay-Lussac nos dice que la presión y la temperatura varía cuando se tiene un volumen constante. Entonces, ahí se analizan los diferentes leyes donde esos personajes, depende de sus características, podemos darle utilidad a esos gases. ¿Dónde podemos aplicar las leyes de los gases en nuestra vida o en la cotidianidad? Entonces, por ejemplo, en el alpinismo, cuando una persona asciende una montaña, cuando asciende a gran altura de forma rápida, al estar allá arriba y al descender, es difícil adaptarse a ese descenso porque la presión del oxígeno ejerce, ya mismo lo dijo, una presión en su organismo, sobre todo en los pulmones. Y si esa persona desciende rápidamente va a generar un daño en su cuerpo, un daño a nivel pulmonar por esa presión del oxígeno. Lo podemos ver sencillamente cuando vamos de viaje. Nosotros vivimos en una zona más alta en Bogotá y si bajamos, por ejemplo, a Melgar, vamos a notar que nuestros oídos se nos van a tapar. Precisamente ahí hay una aplicación de la ley de los gases. ¿Por qué? Porque se está evidenciando esa presión del oxígeno sobre nuestro organismo. En la medicina existen estas que se llaman cámaras hiperbáricas, que son unas cámaras que administran oxígeno para solucionar diversas situaciones médicas, como por ejemplo la falta de oxígeno en la sangre, incluso para estirar la piel, para las arrugas. Se utiliza estas cámaras hiperbáricas donde se administra oxígeno al paciente. Y en los globos aerostáticos, que los globos aerostáticos manejan lo que se dice la presión, la temperatura del aire, que al calentar el aire que está contenido dentro del globo, hace que ese mismo se eleve. Entonces ahí vemos cómo estamos aplicando las leyes de los gases. ¿Listo, chicos? Entonces hasta aquí pues llegó nuestra explicación de las propiedades de los gases y las leyes de ellos mismos. Espero pues que hayan podido entender un poco más acerca de esto. Muchas gracias por su atención y que estén muy bien. Chao.